Turistas groseros insultaron a un mesero mexicano. Entonces él les respondió en inglés perfecto. La brisa marina acariciaba suavemente las palmeras del lujoso resort Quinta Esmeralda, mientras Eduardo Castellanos ajustaba su corbatín negro frente al espejo del vestidor de empleados. Sus ojos color avellana, testigos de innumerables historias a lo largo de sus 15 años como camarero, reflejaban una mezcla de sabiduría y resignación. A sus 42 años, este hombre de porte elegante y modales refinados escondía una historia que pocos conocían. Era un ex profesor universitario de lingüística que tras una serie de reveses económicos familiares se había visto obligado a abandonar su prometedora carrera académica. El restaurante al aire libre del resort bullía de actividad aquella noche. Las luces tenues de las antorchas tiki creaban un ambiente romántico, mientras el sonido de las olas rompiendo contra la costa se mezclaba con la música suave que emanaba de los altavoces estratégicamente ubicados. Elena Montenegro, la nueva gerente de eventos del resort, observaba todo desde su oficina con vista al mar. Su llegada hace 3 meses había causado revuelo entre el personal, no solo por su impresionante currículum, sino por su manera revolucionaria de gestionar el establecimiento. Eduardo y Elena apenas habían intercambiado palabras desde su llegada, pero existía entre ellos una tensión silenciosa, un reconocimiento mutuo que iba más allá de las jerarquías laborales. Ella había notado algo diferente en él, una distinción en su manera de hablar, en su porte, en la forma en que manejaba las situaciones difíciles con los huéspedes más exigentes. Por su parte, Eduardo no podía evitar sentirse intrigado por esta mujer que parecía esconder sus propios secretos detrás de su fachada profesional. La noche transcurría con normalidad hasta que un grupo ruidoso de turistas ocupó la mesa principal del restaurante. Liderados por Jonathan Parker, un empresario estadounidense conocido por sus negocios en el sector hotelero, el grupo destacaba por su comportamiento prepotente y sus comentarios despectivos sobre la cultura local. Eduardo, asignado a su mesa, mantenía su compostura profesional mientras escuchaba sus burlas mal disimuladas sobre el personal de servicio. Entre los comensales se encontraba Isabella Parker, la hija de Jonathan, quien, a diferencia de su padre y sus acompañantes, mostraba visible incomodidad ante los comentarios despectivos. Sus ojos verdes se cruzaron más de una vez con los de Eduardo, transmitiendo una disculpa silenciosa por el comportamiento de su grupo. Mientras tanto, en la cocina, el joven Martín, ayudante de Eduardo y estudiante universitario, observaba la situación con creciente indignación. «¿Cómo puedes soportarlo, Eduardo? Esa gente no tiene derecho a tratarnos así», susurraba mientras preparaban las bebidas para la mesa. Eduardo, con una sonrisa serena, respondió en un perfecto inglés. «La verdadera elegancia, Martín, no se demuestra en cómo nos tratan, sino en cómo respondemos al trato». Elena, desde su posición privilegiada, observaba la escena con interés creciente. Había algo en la manera en que Eduardo manejaba la situación que le resultaba familiar, como si hubiera visto antes esa misma dignidad silenciosa en algún otro lugar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada telefónica. El dueño del resort, Fernando Montero, llegaría al día siguiente para una inspección sorpresa. La tensión en el ambiente alcanzó su punto máximo cuando Jonathan Parker, evidentemente afectado por el alcohol, comenzó a hacer comentarios cada vez más ofensivos sobre la simplicidad del personal. «Apuesto a que ni siquiera entienden lo que estamos diciendo», se burló mientras sus acompañantes reían ruidosamente. A Isabella, mortificada, intentó detener a su padre, pero sus esfuerzos fueron en vano. Fue entonces cuando Eduardo, en un momento que cambiaría el curso de muchas vidas, decidió romper su silencio habitual. Acercándose a la mesa con una botella de vino de reserva, comenzó a describir sus características en un francés impecable, para luego continuar en alemán, seguido de italiano, ruso y finalmente en un inglés con acento de Oxford. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena, que había bajado al restaurante al escuchar el alboroto, se quedó paralizada al reconocer la voz de Eduardo hablando en diferentes idiomas.
Un recuerdo lejano comenzó a formarse en su mente, una conexión que había estado buscando desde que llegó al resort. Por su parte, Isabella Parker miraba a Eduardo con una mezcla de admiración y curiosidad, mientras su padre, por primera vez en la noche, se quedaba sin palabras. El amanecer encontró a Eduardo sentado en la playa del resort, contemplando el horizonte, mientras repasaba los acontecimientos de la noche anterior. Su demostración de conocimientos lingüísticos había causado más revuelo del que esperaba. A lo lejos, podía ver a Elena caminando por la orilla, aparentemente sumida en sus propios pensamientos. Había algo en su manera de caminar que le recordaba a alguien de su pasado, pero no lograba precisar quién. La llegada de Fernando Montero, el propietario del resort, generó un ambiente de nerviosismo entre el personal. Sin embargo, para sorpresa de todos, su primera acción fue solicitar una reunión privada con Eduardo. En su lujosa suite con vista al océano, Montero reveló que había estado siguiendo de cerca su trabajo durante meses, especialmente después de recibir informes sobre su excepcional manejo de situaciones difíciles con los huéspedes. «Señor Castellanos», comenzó Montero, o debería decir, profesor Castellanos. Su reputación en la Universidad de Salamanca era legendaria. ¿Qué lo trajo realmente a trabajar como camarero en mi resort? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Eduardo sopesaba cuidadosamente su respuesta. No había hablado de su pasado en años, desde aquella crisis familiar que lo obligó a abandonarlo todo. Mientras tanto, Elena realizaba su propia investigación. Los eventos de la noche anterior habían despertado recuerdos de su época como estudiante en España. Revisando antiguos anuarios universitarios en su tablet, su corazón dio un vuelco al encontrar una fotografía de 10 años atrás. Allí estaba Eduardo, más joven pero inconfundible, dando una conferencia sobre lingüística comparada. Era el mismo profesor que había inspirado su pasión por los idiomas, aunque él claramente no la había reconocido. Isabella Parker, por su parte, había pasado la noche en vela, impresionada por el encuentro con Eduardo. A diferencia de los socios de su padre, ella había estudiado antropología y lingüística en la universidad y reconocía el nivel de conocimiento que el camarero había demostrado. Esa mañana, aprovechando que su padre dormía la resaca, se dirigió al restaurante con la esperanza de encontrarlo. La mañana transcurría con una energía diferente en el resort. Los empleados comentaban en susurros la transformación de su compañero, mientras Martín, el joven ayudante, comenzaba a ver a Eduardo con otros ojos. «¿Por qué nunca nos dijiste que eras profesor?», le preguntó durante un momento tranquilo, en la cocina. Eduardo sonrió con melancolía mientras preparaba las mesas para el desayuno. «Hay decisiones en la vida, Martín, que tomamos no por elección, sino por necesidad», respondió Eduardo. Pero antes de poder continuar, fue interrumpido por la llegada de Elena. Su presencia causó un silencio inmediato en la cocina. Llevaba en sus manos un libro desgastado que Eduardo reconoció al instante. Era su propia obra sobre la evolución de las lenguas romances, publicada una década atrás. «Profesor Castellanos», dijo Elena con voz temblorosa, «su libro cambió mi vida. Yo estaba en su última clase en Salamanca, sentada en la última fila. Usted probablemente no me recuerde. Era una estudiante de intercambio». Su voz se quebró ligeramente mientras los recuerdos fluían. Eduardo la miró fijamente, y de repente, como piezas de un rompecabezas encajando en su lugar, los recuerdos comenzaron a emerger. La tensión del momento fue interrumpida por la llegada de Isabella Parker, quien se detuvo en seco al presenciar la escena. El ambiente se cargó de una energía extraña, como si el destino hubiera decidido reunir a estas 3 personas en ese preciso instante por alguna razón específica. Fernando Montero, que observaba todo desde la entrada del restaurante, sonrió para sí mismo, sabiendo que sus sospechas sobre Eduardo habían sido correctas. En ese momento, Jonathan Parker apareció en el restaurante, visiblemente incómodo y con claros signos de resaca. Su mirada se cruzó con la de Eduardo, y por primera vez el empresario mostró un atisbo de vergüenza por su comportamiento de la noche anterior. Isabella, al ver a su padre,
Se tensó visiblemente, pero se mantuvo firme en su lugar, como si quisiera demostrar que había elegido su bando en esta situación. La tarde caía sobre el resort Quinta Esmeralda, mientras Elena permanecía en su oficina, el libro de Eduardo aún entre sus manos temblorosas. Los recuerdos de aquella última clase en Salamanca fluían como una cascada en su mente. Ella, joven estudiante venezolana, escuchando fascinada las palabras del profesor que cambiaría su vida para siempre. Ahora, 10 años después, el destino los había reunido en circunstancias completamente diferentes. Fernando Montero había convocado una reunión extraordinaria en la sala de conferencias del resort. Mientras los empleados especulaban sobre el motivo, Eduardo se preparaba mentalmente para enfrentar las consecuencias de la revelación de su pasado. Sin embargo, lo que nadie esperaba era el anuncio que estaba por llegar. El resort iniciaría un programa de capacitación cultural y lingüística para todo el personal, y Eduardo sería el encargado de dirigirlo. Isabela Parker, quien había decidido prolongar su estancia en el resort a pesar de la partida inminente de su padre, encontró a Eduardo en el jardín después de la reunión. «Mi padre nunca se ha disculpado con nadie en su vida», comenzó, «pero esta mañana me pidió que te transmitiera sus disculpas. Creo que le has enseñado una valiosa lección sobre el respeto y los prejuicios». Sus palabras, sinceras y directas, resonaron en el corazón de Eduardo. Mientras tanto, Elena había comenzado su propia investigación sobre los eventos que llevaron a Eduardo a abandonar su carrera académica. En los archivos digitales de la Universidad de Salamanca, descubrió artículos que hablaban de una prestigiosa beca de investigación que Eduardo había rechazado inexplicablemente. La verdadera razón, sin embargo, permanecía oculta en las sombras del pasado. Martín, el joven ayudante de Eduardo, se había convertido en su primer alumno no oficial. Durante los momentos tranquilos en la cocina, Eduardo comenzó a enseñarle los fundamentos del francés y el alemán. «Cada idioma es una ventana a un nuevo mundo», le explicaba mientras Martín absorbía cada palabra con admiración creciente. La noticia de estas lecciones improvisadas se extendió rápidamente entre el personal, y pronto otros empleados comenzaron a unirse discretamente a las sesiones. Una tarde, mientras Eduardo organizaba los materiales para su primera clase oficial, Elena entró en el salón vacío. «Encontré algo», dijo sin preámbulos, mostrándole un antiguo artículo periodístico en su tablet. El rostro de Eduardo palideció al reconocer la fotografía. Era él, 10 años más joven, junto a su padre, enfermo en una cama de hospital. «La beca que rechazaste», continuó Elena suavemente, «fue para poder cuidar de él, ¿verdad?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo se sentó lentamente, los recuerdos pesando sobre sus hombros como una carga invisible. «Mi padre dedicó su vida a darme educación», comenzó finalmente. «Cuando enfermó, los gastos médicos consumieron todos nuestros recursos. La beca era prestigiosa, sí, pero requería 3 años en el extranjero. No podía dejarlo solo». Su voz se quebró ligeramente al recordar aquellos momentos difíciles. Isabela, que había estado escuchando inadvertidamente desde la puerta, entró en el salón. Su presencia, lejos de ser una intrusión, pareció completar un círculo invisible. «Mi madre también sacrificó su carrera por la familia», compartió sentándose junto a ellos. «Pero a diferencia de mi padre, ella nunca se arrepintió de su decisión». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. Fernando Montero observaba la escena desde lejos, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Su plan estaba funcionando mejor de lo esperado. Como antiguo alumno de la Universidad de 1900, Salamanca, él también conocía la reputación de Eduardo y había estado buscando la manera de devolverle algo de lo que había perdido. El programa de capacitación era solo el primer paso en su plan mayor. La noticia del nuevo programa se extendió rápidamente por el resort, atrayendo la atención no solo del personal, sino también de los huéspedes. Varios de ellos, intrigados por la historia del camarero políglota, comenzaron a solicitar participar en las clases. Entre ellos un grupo de empresarios internacionales
que frecuentaban el resort regularmente, vio una oportunidad única de mejorar sus habilidades lingüísticas. La transformación del resort Quinta Esmeralda era evidente. El antiguo salón de eventos se había convertido en un animado centro de estudios, donde las voces se mezclaban en diferentes idiomas. Eduardo, recuperando su antigua pasión por la enseñanza, había diseñado un programa que combinaba el aprendizaje de idiomas con la apreciación cultural. Elena, por su parte, había asumido un papel activo en la organización, aportando su experiencia en gestión de eventos para convertir las clases en experiencias inmersivas. Isabella Parker se había convertido en una presencia constante en el resort para sorpresa de muchos. Su padre, antes de partir, había intentado convencerla de regresar a Nueva York, pero ella había sido firme en su decisión de quedarse. «Por primera vez en mi vida», le había dicho, «siento que estoy en el lugar correcto». Jonathan Parker, transformado por la experiencia, había aceptado la decisión de su hija con una comprensión recién descubierta. Las mañanas en el resort ahora comenzaban con el sonido de conversaciones en múltiples idiomas. Martín, quien había descubierto un talento natural para las lenguas, ayudaba a Eduardo con los grupos principiantes. Su transformación de simple ayudante de camarero a asistente de profesor había inspirado a otros empleados a perseguir sus propios sueños de superación. Elena guardaba un secreto que la consumía por dentro. Durante sus investigaciones sobre el pasado de Eduardo, había descubierto que la beca que él había rechazado había sido otorgada a otro estudiante. Ella misma. Este descubrimiento la llenaba de una mezcla de culpa y gratitud, sentimientos que no sabía cómo expresar. Cada vez que intentaba confesarlo, las palabras se atoraban en su garganta. Una tarde, mientras Eduardo reorganizaba su antigua biblioteca personal que Fernando Montero había hecho traer al resort, Isabella se acercó con una propuesta inesperada. Su trabajo de investigación antropológica sobre las comunidades lingüísticas en Latinoamérica había llamado la atención de una prestigiosa editorial y querían publicarlo. «Pero necesito un coautor», explicó, «alguien que pueda aportar la perspectiva académica que le falta al trabajo». Sus ojos brillaban con esperanza mientras miraba a Eduardo. La noticia del posible libro se extendió rápidamente por el resort. Fernando Montero, viendo una oportunidad única, propuso convertir parte del resort en un centro cultural permanente. «Imaginen», explicó en una reunión con Eduardo y Elena, «un lugar donde los huéspedes no solo vengan a descansar, sino también a aprender y crecer». Su visión era ambiciosa, pero factible. Mientras tanto, la relación entre Eduardo y Elena había evolucionado en algo más profundo que una simple conexión profesional. Las largas conversaciones durante las puestas de sol, las discusiones sobre lingüística comparada y los recuerdos compartidos de Salamanca habían creado un vínculo especial entre ellos. Sin embargo, el secreto de Elena sobre la beca seguía interponiéndose como una barrera invisible. Isabella, observadora aguda de la dinámica entre ambos, decidió intervenir. Durante una cena informal en la playa, creó la oportunidad perfecta para que Elena finalmente compartiera su secreto. La confesión, aunque difícil, fue recibida por Eduardo con una comprensión que sorprendió a todos. «El destino», reflexionó, «tiene formas misteriosas de cerrar círculos». La noticia de la transformación del resort Quinta Esmeralda comenzó a atraer la atención de los medios internacionales. Periodistas de diferentes países llegaron para cubrir la historia del camarero políglota que había revolucionado un resort de lujo. Fernando Montero, viendo el potencial de la situación, comenzó a planear una expansión del programa a otros resorts de su cadena hotelera. El éxito del programa había superado todas las expectativas. Los huéspedes que antes veían al personal del resort como simples servidores, ahora los reconocían como educadores y facilitadores culturales. La transformación no solo era profesional, sino también personal. Eduardo había recuperado su pasión por la enseñanza, Elena había encontrado su verdadero propósito, e Isabella había descubierto un nuevo camino en su vida. La gran inauguración del Centro Cultural Internacional Quinta Esmeralda estaba programada para el atardecer.
El resort bullía de actividad mientras los empleados, ahora vestidos con elegantes uniformes diseñados especialmente para la ocasión, ultimaban los detalles para el evento. Eduardo, de pie frente al espejo de su nueva oficina, ajustaba su corbata mientras reflexionaba sobre cómo su vida había dado un giro tan extraordinario en tan poco tiempo. El antiguo restaurante al aire libre se había transformado en un espacio multifuncional que combinaba áreas de estudio con zonas de encuentro cultural. Las paredes, antes desnudas, ahora exhibían fotografías y arte de diferentes culturas, cada una con su historia contada en múltiples idiomas. En el centro del salón principal, una fuente de agua había sido modificada para mostrar la palabra bienvenidos en 27 idiomas diferentes, un tributo al don que había iniciado todo. Elena supervisaba los últimos preparativos con una mezcla de nerviosismo y emoción. El proyecto que habían construido juntos era más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado cuando llegó al resort. Su relación con Eduardo había florecido en algo hermoso y profundo, fundamentado en el respeto mutuo y la comprensión. El secreto de la beca, una vez revelado, se había convertido en un puente entre ellos en lugar de una barrera. Isabela, quien ahora dirigía el Departamento de Investigación Cultural del centro, caminaba entre los invitados que comenzaban a llegar. Su transformación de simple turista a pieza fundamental del proyecto había inspirado a muchos. El libro que había escrito con Eduardo estaba en proceso de publicación, y las primeras reseñas lo señalaban como una obra revolucionaria en el campo de la antropología lingüística. Fernando Montero observaba todo desde su oficina con satisfacción. Su visión de transformar el resort en un centro de encuentro cultural se había materializado de maneras que superaban sus expectativas. Los otros propietarios de la cadena, hotelera inicialmente escépticos, ahora planeaban implementar programas similares en sus propias instalaciones. Martín, quien había sido promovido a coordinador de programas juveniles, guiaba a un grupo de estudiantes locales que habían recibido becas para estudiar en el centro. Su propia historia de superación se había convertido en un ejemplo para otros jóvenes de la región que soñaban con ampliar sus horizontes. La sorpresa de la noche llegó con la aparición inesperada de Jonathan Parker. El empresario, notablemente cambiado, había volado desde Nueva York específicamente para el evento. En sus manos llevaba un sobre que contenía una generosa donación para crear un programa de becas en el centro, para que otros puedan tener las oportunidades que casi perdí por mi arrogancia, explicó con humildad. Durante la ceremonia de inauguración, Eduardo se encontró rodeado de rostros familiares y nuevos amigos. Sus antiguos colegas de la Universidad de Salamanca, invitados especiales para la ocasión, lo miraban con orgullo. Entre el público, varios de los huéspedes que inicialmente lo habían menospreciado, ahora lo saludaban con respeto y admiración. El momento culminante llegó cuando Elena tomó el micrófono para hacer un anuncio especial. El Centro Cultural Internacional Quinta Esmeralda había sido seleccionado como sede de un importante congreso internacional sobre educación multicultural. Pero antes de continuar, dijo con voz emocionada, hay algo más que quiero compartir. Girándose hacia Eduardo, quien la miraba con curiosidad, continuó. Hace 10 años, un profesor me enseñó que el verdadero valor de un idioma no está en las palabras que usamos, sino en la capacidad de conectar corazones. En ese momento, Eduardo se acercó al podio y tomando la mano de Elena, completó el círculo que había comenzado una década atrás en un aula de Salamanca. El aplauso que siguió fue ensordecedor, una celebración no solo de su amor, sino de todo lo que habían construido juntos. Isabela, parada junto a su padre, sonreía con lágrimas en los ojos. Jonathan Parker, visiblemente emocionado, abrazó a su hija, reconociendo finalmente que el verdadero éxito no se medía en cifras bancarias, sino en el impacto que podemos tener en las vidas de otros. Fernando Montero aprovechó el momento para revelar su último proyecto, la creación de una fundación educativa que llevaría el nombre de Eduardo, destinada a proporcionar oportunidades de educación internacional a estudiantes de bajos recursos.
porque a veces, dijo mirando significativamente a Eduardo, el mayor acto de valentía es seguir el llamado de nuestro corazón. Mientras el sol se ponía sobre el resort Quinta Esmeralda, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Eduardo contemplaba el mar desde el balcón principal. Helena se unió a él, entrelazando sus dedos con los suyos. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían. Habían aprendido que el lenguaje más profundo es aquel que habla directamente al corazón. El Centro Cultural Internacional Quinta Esmeralda se había convertido en mucho más que un simple lugar de aprendizaje. Era un testimonio viviente de cómo el respeto, la dignidad y el amor pueden transformar vidas y crear puentes entre culturas. La historia del camarero políglota que había cambiado la vida de tantos continuaría inspirando a generaciones futuras, recordándoles que la verdadera grandeza reside en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo y usar los dones propios para elevar a otros.